Vamos a iniciar esta charla que es de la empresa a la cual represento, que es Volcán, que espero nos conozcan. Mi nombre es Luis Carrasco, soy jefe del área técnica de la empresa. Siempre es muy grato compartir con ustedes en estas instancias porque nos permite acercarnos de una forma distinta. A los que nos conocen es muy fácil, vamos a los 109 años de historia, pero a los que no, lo conversamos hace poco, era como, ¿qué hace Volcán? Y lo complejo es porque tenemos muchos productos asociados a soluciones constructivas y es por eso que queremos ayudarlos a que puedan enfrentar estas soluciones constructivas como un todo. Nadie compra una placa de volcanita o un volcán board de fibrocemento por comprarlo, es para hacer algo, es para hacer una solución que resuelva un tema. Y esto va enfocado a nuestro propósito, que es, mediante soluciones constructivas sostenibles, mejorar la habitabilidad de la gente, que eso es fundamental. Y una de los elementos bases para eso es el tabique de fachada, el cual tiene una doble función, lo vamos a explicar más en detalle después, que es muy importante y es la razón por la cual habitamos edificaciones. ¿Sí? Así que la idea de esta charla va a ser cubrir cuáles son los alcances de una solución de fachada, cuáles van a ser los materiales involucrados, cuáles van a ser estos paso a paso de la composición, que no se lo, mi padre siempre decía que había un viejito al final de la feria que decía que no se le olvide el quillay. Esto es lo mismo, así porque cuando vayan a hacer esto, que no se le olvide algo, que tengan toda la lista para resolver los requerimientos que tiene un tabique de fachada. Entonces, esto no solo es lo estético, sino que va a ser un tema funcional de acuerdo a las prestaciones y por eso vamos a ir viendo caso a caso lo que contiene. La fachada, como lo dice su nombre, es una derivación de facade, que en el fondo es la cara visible de la fachada, ¿sí? Entonces, por eso de la edificación. Y eso tiene un tema muy importante porque está asociado con la identidad de esa edificación, como quiero que se vea en mi casa, es mi oficina, en mi empresa. Tiene que tener un cierto look y puede ser algo muy diferente o al revés en un conjunto habitacional que quiero que sea todo igual. Es de acuerdo a lo que yo necesite que tenga esto. Pero la función principal del elemento de fachada es protegerme de la intemperie. Por eso vivimos en edificaciones. Por eso desarrollamos actividades dentro de una edificación. Para protegernos del calor, del viento, la lluvia, del ruido, por temas de seguridad, por un montón de cosas. Entonces la cáscara que me entrega toda esa protección. Entonces, si es importante el tabique de fachada, es muy importante. Entonces debo tener esas dos consideraciones, también en conceptos de protección frente al fuego. La idea es que, lo siento, así está definida la norma, el elemento que se quema, se quemó, ¿sí? Pero la idea es que esto no se propague hacia otras viviendas. Ese es el concepto. Entonces también me genera la barrera de fuego principal para que esto no se propague a otras viviendas. Y esto es crítico cuando yo hago construcción en extensión, porque justamente quiero generar ese tipo de protección. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esto? Es considerar todos los elementos que va a comprender esta solución constructiva. Yo siempre, no tiene que ver tanto con esto, pero quiero citarlo. Mucha gente todavía tiene el famoso temor cuando nosotros hablamos de construcción liviano-seca, es muy distinto hablar de construcción de material ligero. ¿Sí? Construcción liviano-seca significa que expone a la construcción a menos peso, por lo tanto las fundaciones no tienen que ser tan grandes, ¿sí? Por lo tanto hace mucho más eficiente la construcción. Y seco es porque no incorpora agua. Entonces por eso, frente a soluciones como el hormigón o la albañilería, la construcción liviano-seca, o como lo conocen ustedes como tabiquería, es una opción muy práctica y donde pueden lograr prestaciones iguales o mayores que la construcción sólida. Nunca he visto casas de húmeda, ni líquida, ni gaseosa, pero hablan de construcción sólida. Como materiales de hormigón o albañilería, puede la tabiquería entregar prestaciones incluso mejores con un buen diseño. Y eso es lo que quiero que se lleven como concepto para poder trabajar. ¿Cuáles van a ser los componentes? A grosso modo, la placa exterior, que va a definir la estética de la edificación. Luego va a venir una barrera de humedad, que es lo que va a proteger que ingrese la lluvia y el viento desde afuera.
una estructura soportante de esto, que si es un marco de hormigón o estructura metálica principal, va a ser un elemento del tipo flotante, pero si es un elemento diseñado para soportar la estructura como un todo, va a ser un elemento estructural y va a tener que estar, esa estructura, valga la redundancia, va a estar diseñada de una forma distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque un elemento cuyo marco principal es más robusto como un hormigón, lo que sea liviano entre medio tiene que tener la capacidad de moverse sin sufrir daño por los esfuerzos que genera la estructura principal. Y por eso tengo que tener dilataciones que permitan ese movimiento para minimizar los daños frente a sismos de consideración. En cambio, cuando es un elemento soportante, yo puedo construir una vivienda completa con una estructura de madera, completa con una estructura de acero galvanizado, pero voy a tener que tener otros componentes y armarlo de una forma distinta. Entonces, por eso tienen que conocer que son enfoques distintos de acuerdo al uso. Dentro de esta estructura va a ir una aislación térmica inicialmente, pero la gracia de lo que vamos a mostrar acá es que los productos como lana de vidrio Island Glass o lana mineral Island son productos que son buenos aislantes térmicos que contribuyen a la aislación acústica de la solución porque son absorbentes de sonido y además son no combustibles. Que justamente unos pocos, así como uno busca en los restaurantes las 3B, es de los pocos productos que ofrecen las 3 prestaciones que uno más espera dentro de un material en construcción. De hecho, salvo la barrera de humedad por una cosa que la materialidad lo obliga, son solo elementos no combustibles. ¿Sí? Luego por dentro, el uso de una barrera de vapor, lo vamos a explicar cuál es el alcance dentro de esto, y por dentro una placa para interior, que puede ser también una placa de exterior fibrocemento, porque funciona en ambos casos, o una placa de volcanita, que es lo más tradicional, que es la placa de yeso cartón por defecto, y que es el producto porque nos conoce la mayoría de la gente, más los sistemas de terminación de ambas caras. Y eso es lo que vamos a revisar, cómo enfocarnos dentro de esto. ¿Sí? Acá tienen otra alternativa, porque en la anterior mostrábamos placas de fibrocemento, sobre estructura de madera y ahora sobre una estructura de acero. Nosotros a veces tenemos la opción de tener un siding, que es una de las soluciones más populares hoy en día en temas de terminación, y es bastante transversal. Va desde la vivienda económica a la segunda vivienda, a una vivienda de alto estándar, incluso en edificios. Acá, si van por Recoleta, van a ver por lo menos 3 edificios que en altura tienen siding. Edificios de 20 pisos o más tienen siding como terminación. Entonces sale esto que lo de la casa, el segundo piso. No, hoy día esto es una solución bastante transversal. Luego viene una barrera de humedad, que en este caso va a ser un tema, se nota un poquito más de mejor estándar, que va a ser Volcan Wrap Muro o Volcan Wrap Typar. Y viene, mi amigo, la placa de OSB, que muchas veces la gente lo coloca porque hay que ponerlo. Pero si uno pregunta, no, porque estructural hay que instalarlo. Ojo, la placa de fibrocemento 8 milímetros, Volcan Board, tiene su nombre que es Volcan Board estructural, permite también arrostrar esa estructura. Y no es necesario combinar placas de esa forma para poder trabajar. Luego viene la aislación y los mismos componentes que lo anterior. Solo me voy a detener en un punto que muchas veces cuando se ven temas de ocupar OSB, siempre se trabaja con elementos que también trabajen dimensionalmente, porque la madera trabaja dimensionalmente por cambios de temperatura o de humedad. Entonces, si yo solo le coloco una placa de fibrocemento encima, la placa de fibrocemento también tiene que quedar dilatada en las uniones porque también trabaja frente a cambios de humedad o temperatura. En cambio, la placa interior, que es la placa de yeso cartón volcanita, no trabaja frente a eso. Por eso se instala a tope, sin ninguna dilatación. Entonces, si yo la combino con una placa de madera atrás, voy a generar los esfuerzos de movimiento de eso, se los voy a traspasar a una placa que es mucho más estable y eso claramente va a acusar en el tratamiento de juntas. Entonces, por eso siempre es combinar placas que no trabajan con cuales que no trabajan y las que trabajan con las que trabajan. ¿Sí? Es bien sencillo acordarse para poder lograr una buena terminación. Para ayudarlos a seleccionar el tipo de placa de acuerdo al uso, hoy en día, también por temas de ambiental, eliminamos algunos temas de empaque y hoy día los paquetes de placa tienen una suerte de stencil donde se identifican el lateral, el tipo de placa, Volcan Board, que es nuestra placa de fibrocemento, nuestra marca, y de acuerdo a los espesores se recomienda un uso más típico, ¿sí? Como la primer approach.
Base se le llama la de 4 milímetros porque es la placa más delgada. Quiero explicar que como concepto la placa de fibrocemento es una placa que se diseña para que sea dura superficialmente, ¿sí? Que frente a roces o impactos sobre eso, o sea, en la superficie, no genere daños, ¿sí? Pero es una placa dura, pero es una dureza superficial. Pero un tema físico, las placas que tienen mucha dureza son más frágiles, ¿sí? Un vidrio es duro en la superficie, pero un impacto es frágil. Por esa misma razón, los fibrocementos que tienen... doble micrófono. Ya, ok. Voy a hacer las dos voces de coro. Ok. Las placas hasta 6 milímetros siempre deben tener una placa de respaldo en la parte posterior, ¿sí? Para dar una soportación frente al impacto que puede tener, porque si fuera sola, directo contra la estructura, ese espesor no logra cubrir una resistencia al impacto. Por eso siempre se combinan con algo más. Por eso que se habla de una placa base, sobre todo en temas de tabiquería donde puede recibir impactos. Ya de 8 milímetros hacia arriba puede ir la placa directo a la estructura, porque eso ya tiene una resistencia a la flexión y todo, que tiene una mayor resistencia frente a estos impactos directos, digamos una patada, un pelotazo o un impacto mayor. Ya si hablamos de placas que van a ver después de 10, 12, 20, hasta 22 milímetros que tenemos, eso es una bandereta hecha placa, ¿sí? Pero el cuidado es hasta 6 milímetros, que siempre tiene que tener una placa de respaldo. Cuando la de 4 milímetros combinada con otro tipo de placas para dar una resistencia superficial, para un tema de terminación, en eso funciona. La de 5 milímetros o la de 6 se puede ocupar en cielos, es bastante común que se ocupe como en ese tipo de instalaciones. Y la de 6 milímetros es la más tradicional, la que se ocupa en revestimiento de fachadas, sobre un tablero USB, sobre otra placa de fibrocemento. Y tenemos distintas alternativas. La placa lisa, que es la tradicional Vulcan Board, y tenemos las opciones que sean con textura madera, que es como la veta de la madera en toda la superficie de la placa de 1,20 por 2,40, la textura ranurada, que tiene un dibujo de listones, ¿sí? Que tiene una parte con textura y otra parte bajo relieve lisa, y ese patrón se va repitiendo secuencialmente. Y el base cerámica, que antiguamente los más fieles con Volcán se acuerdan que se llamaba Volcán Baker, ¿sí? Que es un ranurado, que tiene un ranurado bajo relieve, que lo que hace es lograr una mejor adherencia del adhesivo cuando yo aplico cerámicas, por ejemplo, ¿sí? Es como un cuadradito tipo tablero de ajedrez. Yo por esto había pedido los lápices. Y es porque en el fondo mi placa es así, pero lo que vamos a hacer con esto es hacer unas hendiduras de esa forma. Y esto se va a repetir como una cuadrícula, ¿sí? De esa forma. Entonces, lo que hace es tener más superficie de agarre. Si me entiendes, como yo, si hago, para que me entiendan lo que se refiere a superficie, si tengo algo pegado, tengo esta área de ese tamaño. Pero si yo hago algo así, tengo mucha más superficie, porque tengo eso, eso, eso y eso. Tengo más superficie de donde agarrarme cuando soy el adhesivo para tener un sostén de la estructura, del elemento que voy a pegar. Que es lo mismo que ocurre con los promotores de adherencia y otros productos que aumentan la superficie. Ok. Frente a eso voy a tener como la opción de poder pegar en esos cerámicos, porcelanatos, todo. Otra técnica que ocupan muchos es dar vuelta a la placa, porque la contracara de la placa de fibrocemento es bastante más rugosa, ¿sí? Y la más bruta es que lo agarran a cuchillazos literalmente y lo rayan. Y son cosas que, si bien una placa que es fibrocemento no tiene nada, no genera ningún daño, es más polución, es más tema de daño que puede tener la placa, por lo tanto una cosa que no recomendamos, por eso existe el base cerámica. La placa de 8 milímetros, como les comenté, es la que tiene la propiedad de ser una placa estructural. O sea, la pueden instalar directo contra esto y va a aportar al arrastre de la estructura. Sobre todo eso pasa en estructuras metálicas. La madera en general, por los mismos amarres que tiene por los sistemas de cadeneteado, ayuda a eso. Pero esto podría evitar ocupar cadenetas, por ejemplo. También tengo un beneficio
con este uso tenemos los distintos tipos de formato con textura o lisa. ¿Cómo se instala la placa de fibrocemento? Primero, lo que les dije es una placa que va a trabajar dimensionalmente, por lo tanto hay que dejar dilataciones de 2 a 3 milímetros. Ahí hay unas herramientas que valen entre 100 y 500 pesos para poder ocupar eso. Una moneda de 100 o una moneda de 500. Que con eso la van colocando y generan justamente la dilatación que corresponde entre placas. Aquí viene el secreto fundamental, y es que cuando vayan a la tienda de Sodimac, comprar la placa Volcan Board de Volcan y buscar los tornillos avellanantes. ¿Sí? ¿Qué significa? El tornillo avellanante en la cabeza tiene unas cuchillitas y lo que hace es que va generando la entrada del tornillo. Y eso genera la presión correcta de eso. Si no tiene esas cuchillas, va a empezar a hacer presión y en algún momento ya no va a poder entrar más y lo que va a hacer es fisurar la placa. Por eso lo fundamental para un buen resultado de la fijación de la placa de fibrocemento es un tornillo avellanante. Crítico, eso no se discute. Tiene que ser con ese tornillo porque si no les aseguro esto va a generar fisuras dentro de esto. Forma de fijación, muy sencillo, cada 15 centímetros en el perímetro y cada 30 centímetros en los centrales, ¿sí? En los pies derechos o montantes es un poquito más distanciado. Pero por lo mismo de la fragilidad, el primer tornillo en las esquinas es a 5 centímetros de la esquina. Nunca va uno en la arista directa, sino que va separado desde ese punto. La profundidad al largo del tornillo va a depender obviamente de la cantidad de placas. Uno siempre privilegia que los tornillos, por lo menos en estructuras metálicas, ingresen por lo menos 1 centímetro y en las estructuras de madera por lo menos 2 centímetros para sacar como el largo total. Como un tema fundamental, dejar las dilataciones inferiores y entre placas es lo crítico porque si no se dejan esas dilataciones, cuando haya trabajo se va a generar un esfuerzo y va a deformar. Esto aplica tanto en las placas como en las tablas tipo siding. Es la misma condición que se debe cumplir. La opción que les decía, que es una de las más populares hoy en día, es el siding, que nosotros tenemos la opción que venga color crudo o color plus, que es que venga pintado desde fábrica. Las opciones son con tintes color madera o pinturas como uno llama color sólido, digamos blanco, gamas de grises. Un color que es muy popular en este uso es el negro, ¿sí? Sobre todo en temas de casas de playa, de esa forma. Por eso que sacamos la línea Petra, que tiene que ver justamente con todos los colores más minerales, digamos, variaciones de gris, para poder trabajar como elementos de fachada. En este tipo de soluciones, lo que uno hace es dibujar, y aquí está la imaginación, pero voy a partir con la forma de trabajar más tradicional, que es partir con un listón de inicio, que va pegado paralelo a la superficie, donde se tiene que utilizar uno de estos perfiles cortagotera, como el que está acá. Sobre este fijo el listón de inicio, y ese me va a dar la pendiente para ir haciendo el tinglado, de esa forma. Pero voy a instalar el perfil, que hoy día también está en la opción de que venga color plus, o sea, con el mismo color del siding que se utiliza, y desde ahí voy dando las distintas inclinaciones, que siempre va con un traslape entre 2 a 3 centímetros, que es donde yo voy poniendo el tornillo de fijación, ¿sí? Yo unos 2 centímetros de la parte superior es de donde fijo. Siempre debo fijar acá a 1 centímetro del borde, 2,5, porque la idea es que el traslape sea de 3, por eso cuando quieren determinar cuánta superficie o cuántas placas tienen que comprar, lo que tienen que considerar que si el siding tiene 19 centímetros de alto, ¿sí? Tienen que restar por lo menos 3 o 4 centímetros por el traslape, de acuerdo a lo que ustedes quieran lograr. Y con eso saco que en realidad mi superficie útil es, por ejemplo, 16 por los 3,66 de largo que tiene. Y con eso voy sacando ese rendimiento, pero ojo, nunca fijar entre medio. Siempre es arriba generando el traslape. En zonas de mucho viento, o si se hace, por ejemplo, en un tema de altura, puedo tener problemas de que esto
pueda entrar viento para acá y trate de levantar la tabla. Entonces, en esas zonas de mucho viento o en altura, se considera una segunda fijación acá. ¿Se dan cuenta que esta es la de la tabla de abajo? Colocar otra segunda que amarre la que está arriba. Y en general también generar un sello por abajo, porque de repente, créanme que de verdad el viento se mete y es capaz de mover esto sí o sí. Entonces, generar con esto una superficie continua sin temas. Pero lo que nunca hay que hacer es una fijación en este punto, porque va a generar, como no tiene un apoyo, va a generar un esfuerzo adicional y se va a quebrar. Como les dije, en este mismo punto tiene que haber una dilatación, porque si no, vuelvo, es uno de los errores más comunes que vemos, se empiezan a hacer esfuerzos y se levanta. Y empieza a levantar mucho más que solo el tema del siding y empieza a afectar el tema de la impermeabilización. Ahí están los colores que les mostraba, en los cuales está disponible este producto. Ahora, si se ponen creativos, también se puede ocupar esto como tablas y hacer una aplicación vertical y generar canterías que dan un sistema estético, pero ahí siempre tienen que tener en la parte posterior otro fibrocemento, ¿sí? Porque ambos elementos van a estar expuestos al exterior. Pero ojo, las placas de fibrocemento muchas veces se ve como que, perdón la expresión un poco técnica, son como carne de perro, como se dice por ahí, que aguantan todo y como que cualquier cosa. Ok, sí, pueden estar sometidos a agua, no les va a pasar nada, pero la idea es que esto sea un producto protegido, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene que igual, cuando yo construyo, tiene que estar almacenado bajo techo, sobre pallets. Porque pues esto va en la fachada, lo dejo a la intemperie que se moje. No, cuidado, porque esa humedad puede hacer que si se afecta y es en mayor cantidad, hacer escurrir algunos componentes de la misma placa y la mancha, ¿sí? Por eso que tiene que siempre estar almacenada bajo techo, no expuesta a la humedad, y, claro, y después cuando yo la instalo, que va a ser una condición vertical, que es distinto a horizontal, donde el agua va a escurrir y va a estar mucho menos tiempo, yo tengo hasta 3 meses para, de instalada la placa, poder aplicar la terminación final, ¿sí? Pero no es que puedo dejar, me pasó el otro día, también lo vamos a explicar con las barreras, pero, si coloco esto ya me olvido, puedo en 6 meses, un año más poder pintar, hacer eso. No, estas cosas tienen tiempo máximo para poder dar un revestimiento final a esto. Entonces por eso la condición acá es máximo 3 meses para aplicar la pintura. Ok, eso ya lo expliqué. En las dilataciones hay que sellarlas. Y para eso nosotros tenemos Volcán Sello Híbrido, que es un sello, como dice su nombre, híbrido, que es una mezcla entre poliuretano y silicona, que permite que esté expuesto a la intemperie y no se cristalice, no endurezca, y por lo tanto es un sello mucho más de larga vida e incluso es pintable. Viene de un color base, pero se puede pintar del mismo tono que viene el resto y se aplica de forma continua para generar esta unión. Y me refiero tanto entre placas como en el perímetro. La forma elegante de aplicar esto, yo creo que todos los proveedores de este tipo de productos lo van a repetir, es obviamente colocar a cada lado de la dilatación una cinta de papel, ¿sí? Un masking tape como le llaman de todo, aplicar el cordón. ¿Y cómo distribuyen esto después ustedes? Con el dedo. Ok. Listo. Voy a repetir para que no tengan esta conciencia de lo que significa. Ustedes me dicen que hacen esto, pero recorrí como 1 metro y me quedan 1,40 metros más. ¿Qué hago después? ¿Y cambió el sabor del dedo o no? Ya. No sé si es muy grato hacer eso. El secreto de naturaleza para eso es que compren una herramienta que la vende, lo siento, Sodimac no la vende. Lo siento. La venden por acá, cruzando para allá, que es la papa. Una papa. La gracia es que la papa, cuando ustedes la cortan, tiene almidón y por lo tanto tiene una humedad constante. Entonces ustedes la cortan, la pasan, incluso todo lo que van sacando de extra lo pueden reocupar. Y pueden cortar la papa con la forma ángulo recto, de todo. Acuérdense. Después, ahora entiendo las papas cuando ponen la fachada afuera. Claro.
Pero eso es un secreto de naturaleza funciona, después retiran la cinta a los lados y queda elegantito. Perfecto. ¿Se acuérdense de mí cuando hagan la reparación, en la tina, todo eso? Me acuerdo que dijo el barbón una cuestión de papas, dijo ya. Acuérdense. Y de esa forma lo distribuyen y se logra la terminación adecuada. Porque eso es crítico. Acá estoy ya entrando en terminación. Ok, siguiente elemento son las barreras de humedad. Y acá hay conceptos que, entendámoslos bien. Por mucho tiempo, y nosotros también lo hacíamos, lo más común fue ocupar papel fieltro, que es papel con asfalto. ¿Sí? Y esto funcionaba con una barrera de humedad y en general había un tema genérico para trabajar. Pero el comportamiento de las barreras, del impacto del agua con la superficie es distinto en un elemento en vertical que en un elemento en horizontal. ¿Sí? Porque en el muro va a chocar el agua ahí, va a escurrir. En cambio, en una techumbre, el agua va a chocar y va a estar lo más probable más tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, son exigencias distintas. Y aparte, cuando yo tengo un muro, yo tengo que permitir que ese muro respire. Por lo tanto, esa barrera tiene que protegerme de la humedad, pero permitir que el vapor que se genera adentro salga. En cambio, en la techumbre, si diseñé bien mi edificación, yo necesito que sea más impermeable porque hay agua más directa por más tiempo, pero el vapor no me interesa tanto porque supone que yo hice un entretecho y ventilé el entretecho y por ahí salió el vapor. No necesito que salga a través de la techumbre. Entonces, como la impermeabilización juega en contra de la respirabilidad, yo llego a un diseño eficiente para muros, pero en techumbre yo privilegio el tema de impermeabilización. Por eso que hay barreras para muro y para techo. ¿Sí? Son prestaciones distintas. Entonces, para ayudarlos, hicimos que también la lógica con el mismo empaque, la más fácil es, la de techo es azul como el cielo. Entonces, las azules, por favor, estos son los formatos nuevos, porque hay uno que justo en los filtros que es al revés, vean, si no lo dice igual, tenemos Volcán Fieltro Techo, que era el antiguo 15 libras para techo, y Volcán Wrap Techo, que ya es un elemento más tipo membrana, en base a polipropileno, que también tiene otra cosa que requiere la techumbre, que sean superficies más rugosas, para yo no resbalarme cuando estoy trabajando en la instalación de techo. ¿Sí? Y el gran salto entre los fieltros y las poliméricas que se llaman, porque son en base a polímeros, polipropileno en general, es la resistencia al desgarre. Porque el fieltro es un papel. Entonces muchas veces lo que yo hago es tirar para dar la vuelta y esto se rajó. O lo toma el viento, lo mismo. ¿Funciona bien como barrera? Sí, pero tiene que estar estanca y por eso me requiere un poquito más de cuidado. Con las poliméricas tengo mayor resistencia al desgarre, que por eso el top de línea, como que Volcán Wrap Typar, tiene una resistencia así tremenda. Ahora, quiero tocar sus sensibilidades, porque en el fondo estas cosas no son caras. Puedo decir que la diferencia entre el más básico y el otro son 2-3 veces de precio, pero estoy hablando en lucas finales muy bajo, y eso es lo que protege una inversión de 100 millones de pesos. Entonces, por ahorrarme 15, literalmente por casa, 15 o 20 mil pesos en elegir la más barata, estoy dejando de proteger una inversión mucho más grande. Entonces, considerar que este es el elemento de protección para que esto tenga la mayor cantidad de años de vida. Entonces, si hay una cosa en la que no hay que ahorrar plata, es en esto. Porque justamente protege y extiende la vida útil de la vivienda. Y por eso los ayudamos justamente, entendemos que hay condiciones de presupuesto a veces y todo, por eso tenemos esta gama más ampliada y por eso les recordamos cómo tiene que ser elegido para techo, un tipo de barreras, y para muros, las de color rojo, que van a ser las que van a permitir que sea impermeable, pero a la vez respirable la condición del elemento perimetral. El top de línea, que es Volcán Wrap Typar, también tiene asociados accesorios que permiten una estanqueidad asociada a qué. Las barreras, ¿cómo se instalan? Siempre de abajo hacia arriba. En muros y en techumbre es lo mismo. De abajo hacia arriba, con un traslape entre 15 a 20 centímetros, ¿sí?
siempre sobre la capa anterior, para que de tal manera que el agua escurra. Entendiendo también que estas son barreras secundarias, o sea, siempre van a tener otra cosa encima. Y por lo mismo, por esa inspección, quiere decir que, si bien parece que no confundan las fichas, y esto hablo por todo el mercado, dice, soporta 6 meses a los rayos UV. Sí, no se ve dañado por los rayos UV, pero la idea es que ustedes instalan la barrera y ustedes instalan el revestimiento final. Porque la otra vez dijo, no, es que yo voy a alcanzar a poner la barrera y después que pase el invierno y en verano pongo el revestimiento final. No. Las barreras no están pensadas para estar expuestas directamente a la humedad. Son una barrera secundaria. Se los voy a explicar después como el otro extremo, que es para otro tipo de usos. Pero la idea es que ustedes instalen ojalá lo más pronto posible. Si la de techo, lo más pronto posible la cubierta. Y en los perimetrales lo mismo. Y esto habla no de marca, sino de la función. Porque estas son placas resistentes, que son resistentes a la humedad. Y la otra son a prueba de agua, que es por ejemplo una membrana asfáltica, que son mucho más gruesas y todo, y que también que también tienen que considerarlo en techumbre, en que estas barreras siempre son recomendables para pendientes mayores a 20 grados. ¿Sí? Si la vivienda es mediterránea y es planita, esto no sirve. ¿Sí? Incluso la mejor. Ahí ya tienen que entrar en una membrana asfáltica, porque ahí el agua se puede estancar por más tiempo y es una barrera completa, y por eso se necesita una barrera a prueba de agua, no resistente al agua. Son tipos distintos. Entonces, por eso, pendientes de 20 grados hacia arriba, funciona esto sin ningún problema. Entonces, en esos traslapes yo ocupo una cinta de construcción que une esto para evitar que genere este efecto bandera, que lo levante, y en los cortes de ventana, voy a ir al anterior, cuando ustedes instalan esta barrera, por eso dicen, ¿por qué wrap? Nosotros tenemos que ponerle volcán a todo, entonces, pero muchas de estas cosas se llaman house wrap, porque literalmente son un envoltorio de la casa. O sea, literalmente ustedes lo instalan y esto se olvidaron de su casa, es un póster de volcán wrap. Se ve por fuera, que dice por todas lados. De hecho, esa es la forma de saber el lado, aquí está siempre el lado impreso, el que queda a la vista. Porque tiene un comportamiento distinto, acuérdense, tengo una cara impermeable al agua y otra que es permeable al vapor. La cara impermeable al agua es la cara con el logo. Y luego de eso hago los cortes para las ventanas y las puertas. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Es con un corte en doble Y. Hago un corte así, así, abajo, aquí y pliego hacia adentro. ¿Sí? Una Y aquí, una Y invertida acá. Y pliego hacia adentro. Y con eso sello con las cintas que les muestro ahí. ¿Correcto? Ok. Llegan al pasillo de Sodimac y ven lleno de aislantes y todos prometen que son lo mejor del mundo, que les va a cambiar la vida y que es lo mejor que existe. ¿Cómo saben cuál es el mejor? ¿Sí? Pues yo esperaba que quisiera volcán, pero sí, por zona. O sea, primero por zona, pero ok, con eso por zona tengo que saber cuál es el que tengo que ocupar. Pero entendamos que ya elegí el que sé qué espesor tengo que buscar. La forma en que se mide la aislación, que es lo que se define por zona por normativa, es por resistencia térmica. Resistencia térmica es como uno cuando dice cuál es el cilindrado del auto. ¿Ya? Esto es cuánto aísla, se habla de un factor R, resistencia térmica. El nombre lo dice. ¿Qué resistencia opone al paso de la temperatura? Si tiene una alta resistencia, va a ser buen aislante. ¿Sí? Pero ese factor es dependiente del espesor. Por lo tanto, para comparar, tengo que tomar dos productos que sean del mismo espesor, y el que tenga el R más grande va a ser mejor aislante térmico. ¿Sí? Por eso lo comparo. Por eso lo que dice tu nombre, Jorge. Ya, Jorge. Lo que dice Jorge en el fondo es que la normativa en Chile, de acuerdo a la comuna donde esté ubicado, establece una R mínimo, una resistencia térmica mínima para pisos ventilados, muros y techumbre. Entonces, lograr ese espesor, nosotros lo tenemos justamente diseñado que los R estén relacionados con ese espesor. Y por ejemplo en Santiago, hasta ahora, porque la norma va a cambiar a fin de año, en techumbre son 80 milímetros porque es un R188.
Entonces siempre tengo este R asociado, pero para poder compararlo, y hago un caso, la lana de vidrio de 50 milímetros, en la de rollo, van a ver que tiene un R122, ¿sí? Y voy a mirar al lado y quizás me voy a encontrar con una fibra de poliéster. Y la fibra de poliéster tiene 55 milímetros y tiene un R, o sea, es más, pero tiene un R79. Entonces, para lograr lo mismo que la lana de vidrio, tendría que colocar 2 capas. Entonces, todo lo eficiente se pierde. Ahí yo elijo, ok, es mejor porque tengo un mejor R frente a eso. Segundo, analizar bien. Los que vamos a comprar todos los domingos al supermercado saben que la etiqueta, cuando dice precio tanto, hay un precio por el envase, pero en chiquitito dice precio por kilo o precio por litro. Entonces ahí yo puedo ver cuánto me sale el litro de detergente si lo compro en el envase de 1,8 o de 3,6, para que vean que yo voy al supermercado. Entonces, en eso yo puedo elegir cuál me conviene llevar porque es el precio final. Entonces, porque de repente se ven unos rollos gigantes, pero si ven cuántos metros vienen en el rollo, no es tan bueno. Y una de las gracias de la lana de vidrio, que es el origen de que fabriquemos lana de vidrio, fue que por la normativa térmica se iba a tener que mandar 16 centímetros de aislación a Punta Arenas. Entonces, si yo mandaba 16 centímetros de un panel de poliestireno o de lana mineral que ya fabricábamos, era un volumen importante. Pero la lana de vidrio tiene un factor de resiliencia, que es que yo lo puedo comprimir, lo transporto y después lo suelto y vuelve al espesor. Entonces nuestras lanas son mucho más eficientes porque vienen muchos metros cuadrados en poco empaque. ¿Y eso qué me importa? Porque yo no vivo en Punta Arenas. Sí, pero si tienes que hacer una compra, puede definir cuántos viajes en camioneta tienen que hacer. O qué tipo de camión tienen que llevar por el tema del flete. Entonces cosas menores también optimiza que vayan muchos metros cuadrados en poco espacio y uno sube unos beneficios de la lana de vidrio. Segundo, es que yo prefiero la otra porque no pica. Ok, elementos de protección personal hay que ocupar siempre. La lana no tiene ningún tema que nadie se va a morir ni que va a pasar ninguna cosa, solo que para hacer más cómoda la instalación recomendamos el uso de la mascarilla, de los guantes, manga larga, todo, porque eso es para un tema de comodidad frente a eso. Pero el gran tema es que a veces elementos, todo lo que parta con poli, yo sé que esto me lo van a repetir de la misma forma que yo, poliéster, poliuretano, polietileno, poliestireno, ¿sí? Todos esos polímeros son combustibles por su composición, son en base a hidrocarburos. Por lo tanto, estoy dejando un elemento combustible dentro de la aislación por facilitar la instalación de no ocupar elementos de protección personal por un rato. Entonces, como buenos especialistas como son ustedes, la idea es recomendar algo que brinde la aislación térmica, pero también temas de seguridad en la instalación. Y aparte el tema de aporte acústico, que ya lo mencioné, de absorción, y que la lana es un gran amigo de contrarrestar el pulso de día lunes, porque cuando lo cortan, si llegaron medios tiritones, basta que lo corrijan simplemente con la fibra y no hay ningún problema. Si lo llegan a hacer con poliestireno, quedó cortado chueco y no tengo cómo rellenarlo salvo que ponga una espuma, poliuretano y empezamos a aumentar el costo. Así que la gracia de esto lo mencioné como los sistemas. ¿Qué significa esto del famoso no combustible? Significa, en sencillo, la norma es así. ¿Cómo se mide? Coloco un horno a una cierta temperatura, ¿sí?, con fuego, y meto un material. Si la temperatura del horno aumentó, el material es combustible, le agrega energía al incendio, que es justamente lo que yo no quiero que pase, ¿sí? Entonces la idea es preferir siempre elementos no combustibles y cuidado con los apellidos autoextinguible, retardante de llama o ignífugo, porque son tratamientos químicos para productos combustibles para atenuar su comportamiento. Y autoextinguible significa simplemente que cuando yo lo someto a fuego, ¿sí?, esto se va a quemar, va a generar humo, va a hacer todo, pero si yo llego a retirar la fuente de fuego, se apaga. ¿Me sirve de mucho eso? No, porque eso lo van a lograr los bomberos. Entonces la idea siempre es preferir elementos no combustibles. Para que les quede claro, hicimos un video donde hay, se queman 4 materiales de construcción: lana de vidrio, lana mineral,
fibra de poliéster y poliestireno al mismo tiempo con la misma fuente de fuego. Y ahí me comentan si da lo mismo cuál elegir. Lana de vidrio a la esquina superior izquierda, lana mineral esquina superior derecha, poliestireno expandido izquierda, abajo, y me apuro para decir que es fibra de poliéster la que ya no está existiendo en la esquina inferior derecha. Se dan cuenta el avance frente a la misma, todo. La lana de vidrio acusa un poquito más porque es más clara, pero ven que no hay pérdida de masa en ninguna de las dos. Lo primero que desapareció fue poliéster, el poliestireno está muy bien normado en Chile, por eso se demora un poco, pero igual genera goteo de material incandescente, genera humo y todo. Y acá, fíjense bien en el tiempo que está sincronizado, pero ya al chiquillo se le cansa la mano, así que lo deja el fuego directo. ¿Ya? Ahí se aburrió. El tema, el primero, o sea, si lo voy acá, los dos de arriba, lana de vidrio y lana mineral, se comportan muy bien. La diferencia técnica son hasta qué temperatura funcionan como aislante térmico. La lana de vidrio llega hasta 250 grados Celsius y la lana mineral hasta 850 grados Celsius. Pero una edificación, salvo un incendio, no deberíamos llegar a un tema de esa forma. Y por eso que en general tengan la confianza que ambos productos tienen un muy buen comportamiento frente al fuego. En general nuestras soluciones constructivas ensayadas frente al fuego ocupan en general lana de vidrio, que es más económica, y la lana mineral se ocupan en prestaciones ya más industriales, que por ejemplo la aislación de hornos, calderas, cosas así. Pero ya tienen un muy buen producto con Island Glass, por ejemplo. Pero se dan cuenta que hay una diferencia no menor. ¿Por qué Island? La idea justamente es minimizar la pérdida de calor que tengo, porque el calor es muy buena gente. Entonces, si encuentra a alguien con frío, él le va a entregar su energía al que esté a menor temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va a hacer es que si la temperatura del muro está fría y yo estoy calefaccionando con una estufa, ese calor va a tratar de calentar ese muro, ¿sí? En vez de calefaccionarnos a nosotros. Por lo tanto, va a seguir gastando energía para poder mantener esa temperatura. Y por eso la idea es que ustedes, lo que les explicaba, mediante ese factor que es el R, que es la resistencia térmica, puedan optimizar este tipo de pérdidas para ser más eficientes. ¿Por qué? Porque esa fórmula que se ve un poco enredada es bien sencilla. Ese flujo de calor depende de la temperatura interior que yo quiero lograr con la temperatura exterior que hay afuera, lo cual no puedo cambiar salvo que calefacción no refrigere, del área de transferencia de calor que es el A, que es el tamaño del muro, que es el tamaño de la techumbre, que tampoco lo puedo modificar. Por lo tanto, el único elemento que me queda es el U, que es la transmitancia de la solución constructiva. De cuánto, lo dice su nombre, cuánto transmite el calor la solución constructiva. Si ese U es bajo, va a ser buen aislante y lo va a hacer más eficiente. ¿Ok? Ahora, nosotros hablamos del R100, lo explicamos también culturalmente, que es esa misma fórmula que si hago el espesor dividido por la conductividad, es un valor que me da en decimales. Por eso que en Chile se optó para una forma fácil multiplicar eso por 100 y por eso los números son 94, 122, 188 para que sean números enteros y facilitar eso, que es lo que pide, lo que hablaba justamente Jorge acá, de la normativa. ¿Cuáles son los requerimientos por techumbre, por muros y por pisos ventilados? Esto va a cambiar y va a cambiar fuerte. ¿Sí? Tomo un ejemplo. No voy a contar. A riesgo de demanda sigo lo que iba a decir. Santiago actualmente es zona 3. ¿Sí? Y pide 188 en muros, que sería una lana de 80 milímetros. En muros de 40, que si la fabricáramos sería una lana de 20 milímetros, aprox. Y en pisos ventilados 126, que sería como algo así como 55 milímetros, una cosa así. En la nueva norma, Santiago es zona D. ¿Estoy bien? C, perdón. D, sí que estoy bien, es D. El naranjo está ahí. Y D dice que tengo que tener ahora 263 en techumbre. Que si se los llevo, esos son como, en vez de los 80, 120 milímetros. No es tan terrible. Pero en muros paso
a 125, esta está más 167, 125, y eso es 60 milímetros, aprox, 50 y algo. Y eso es, entonces, no es tan impresionante, ¿no es cierto? Da lo mismo. Vuelvo acá. Temuco, 50 DR, que debe ser también como 20 milímetros de lana, pasa a ser ahora 222, que son como 100 milímetros de lana. O sea, el crecimiento es muy importante porque la norma anterior era muy liberal, un poquito suave para los muros, porque lo que fue diseñado para que cumpliera la albañilería. Hoy día se hace cargo y va a haber un requerimiento mucho mayor. Entonces, esto corre desde aproximadamente noviembre de este año, donde va a haber un cambio, entonces por eso van a haber nuevos productos, nuevos requerimientos para resolver este elemento. Y por eso nuestras lanas incorporan los formatos libres o barrera y con barrera de vapor para que lo trabajen. ¿Cómo se dimensiona? La gracia es que el rollo viene de 1,20 de ancho y lo pueden dimensionar cada 40 o 60, de tal manera que facilite la instalación entre elementos verticales, ya sean de acero o madera, y lograr una instalación completa. ¿Cuál es el secreto de naturaleza para que quede bien instalado? Ocupen un espesor similar al alma del perfil. ¿Sí? Perfil de 90, lana de 80, 90 o 100, perfil de 60, lana de 60, perfil de 150. ¿Por qué? Porque se pueden sumar. Muy bien. Si llegan a la tienda Sodimac que les quede cerca de la casa o de la obra y no hay el espesor, ustedes pueden lograr el espesor por distintas capas, porque la resistencia térmica se suma. Entonces los 160, por ejemplo, en este caso pueden ser una de 100, una de 60, dos de 80, 4 de 40, lo que ustedes pueden lograr justamente, pero el requerimiento también que sea igual o mayor el requerimiento final. ¿Sí? La barrera de vapor que incluye esto, que no es el papel, sino que es el polietileno que tiene pegado al papel, es lo que impide que el vapor que se genera adentro por calefacción, por baño, por cocina, intente salir a través del tabique. Debe salir a través de ventilación. Por eso, por normativa en Chile, se pide que en los tabiques que tienen aislación, tiene que ocuparse una barrera de vapor y ustedes ya lo tienen listo en el formato lana con papel, una cara. Y en las placas interiores voy a tener las placas de volcanita tradicional, de acuerdo al uso, estándar RH-RF. Para más de esto los invitamos el sábado a las charlas de tabiquería Volcometal. Y las terminaciones con el compuesto, la masilla, también lo vamos a ver con más detalle el sábado, pero acá yo siempre evangelizo, los tratamientos de junta de placa volcanita son con los productos para eso, masilla o compuesto, que hoy día se va a llamar masilla lista, pero no mezclarlos con nada, no hay que mezclarlos con yeso, porque son productos que están aditivados para tener una cierta flexibilidad, que es lo que requiere la unión entre placas, que si bien no trabaja entre sí la placa con placa, el tabique sí se mueve como sistema, y tiene que resistir eso, y para una larga vida y buena terminación, está justamente estos productos que están especialmente diseñados para esa aplicación. Ok, preguntas para poder cerrar. No, pero de acá después sigo con eso. La función de la fachada es estética, identidad, de acuerdo a la zona, con todo, y la protección frente al fuego térmico acústico. La diferencia entre una barrera de vapor y una de humedad, la de humedad va hacia afuera para evitar que entre la humedad y el viento, y la de vapor va hacia adentro para evitar que el vapor que se genera al interior de la vivienda salga a través del tabique. Por eso son inversos, porque la barrera de humedad tiene que permitir que salga el vapor. Entonces es una antibarrera de vapor. Por eso va afuera y la otra hacia adentro. ¿Y cuáles son las alternativas de terminación disponibles en Volcán? Volcoglass X, que es una placa de yeso con fibra. Tenemos Volcán Board, que son las placas de fibrocemento lisas o con textura. Así que hay muchos formatos que puedan venir pintados desde fábrica o que ustedes les puedan dar la alternativa. Así que la imaginación es el límite en esto. Así que ahora sí, se los dejo que lo lean acá para tener alcance a las preguntas. Dígame. Atrás primero, sigo. ¿De qué tipo de placa? ¿De qué placa? Ya, perfecto. Perdón. Ya, pregunta, me dijeron que repetiera la pregunta. Pero, ¿en qué si es relevante la posición de la placa en instalación en las placas de yeso cartón? En general, por práctica, se instalan en vertical, por tema de optimización. Y en general, las soluciones de
que ensayamos frente al fuego se ensayan por laboratorio en vertical. ¿Se puede instalar en horizontal? Sí. Acá tengo que ser cuidadoso con esto. Porque incluso en horizontal la placa tiene el doble de resistencia que en vertical. Por la orientación de las fibras del papel. Porque el papel lo que le da a la placa no es para que no se ensucien las manos con yeso. No, el papel lo que le da es la resistencia a la flexotracción a la placa. Porque el yeso tiene buen comportamiento de la compresión, pero la flexotracción es débil. Si tuviera una placa solo de yeso y yo la trato de curvar, se quebraría. Pero una volcanita la sacan, la curvan y no pasa nada. Eso es por el papel. Y la orientación de las fibras permiten que en horizontal tenga el doble de resistencia. ¿Por qué digo con cuidado? Porque cuando hay un ensayo de fuego, la forma de instalar es crítica. ¿Por qué? Porque si hago una placa con esta, siempre la unión está sobre perfil. Pero si la instalo así, la unión está libre. Entonces, si hay un tema de fuego asociado, te lo podrían cuestionar. No es tan crítico, pero lo podrían cuestionar. Pero si no hay un tema de fuego asociado y quieres darle mayor resistencia a la placa, puedes instalar en horizontal con una forma de resistencia. Aparte que ahí la wincha se hace al 1.20. Entonces queda a una altura bastante más trabajable. Queda así. En cambio la otra tengo que estirarme un poquito para llegar. Pero eso, es un secreto más de naturaleza si quiero darle más resistencia en horizontal. Pero en general lo más común es vertical. Tengo a un caballero acá, tercero. A ver, la pregunta es si la lana de vidrio reemplaza la lana roca. A ver, en general nosotros empezamos a fabricar la lana mineral en el año 68. Y tiene muchas prestaciones, es muy, digamos, versátil para los usos. Pero como decía, el año 98 tuvimos que, como se venía la norma térmica, que partió el año 2000, tuvimos que hacernos cargo de un producto que tuviera esa posibilidad de llevar más metros cuadrados en otro sentido por su facultad de resiliencia, por eso optamos por la lana de vidrio. Hoy día comercializamos ambas, de hecho somos la única fábrica de los dos materiales acá, pero ha encontrado su nicho la lana de vidrio más en edificación por temas de costo, porque es más barata que la lana mineral, y la lana mineral se ha generado más en el nicho industrial. Como decía, temas de calderas, temas de instalaciones de esa forma. No es que lo reemplace, son ambas opciones y muchas veces hay soluciones de fuego acústica con lana mineral y lana de vidrio, así que siguen existiendo las dos, no es que la reemplace. Pero hoy día se ha instalado más en el mercado la lana de vidrio por la versatilidad y la facilidad de instalación. No necesariamente, no. No, o sea, ponte tú, si fuera un tabique muy débil o un panel muy débil que importan los kilos, porque tengo, no sé, placas metálicas a los lados, no tengo mucha masa, sí me aportaría una lana mineral. Pero si un tabique más tradicional, la lana de vidrio funcionaría bien, sin ningún problema. Dígame. Me preguntan cuál es la diferencia de los tipos de design que se comercializan, la elaboración por la que se comercializa en el mercado. Lamentablemente la norma, o sea, no hay normativa que se haga cargo de las combustibilidades de los materiales. ¿Sí? O sea, sí, pero no está. Es la solución como sistema. Y en eso, en el fondo, puede aportar, a veces pasó con el incendio de Santa Olga, por ejemplo, si se acuerdan, pasó hace un tiempo atrás, que yo siempre me acuerdo que el incendio, se salvó la comisaría, así como todo el resto, la comisaría quedó al medio, pero por el calor que pasó en la vereda al frente, toda la fachada está arrugada, porque era un siding de PVC, por ejemplo. Ya por temperatura pasó eso. Entonces, esto busca como un símil de proteger el tema de la madera y todo, como los fibrocemento, y tiene una mayor durabilidad. Y permite también una modificación de la estética. Es más fácil pintarlo, cambiar el color, la instalación. Así que siento que es más versátil que el otro que viene, que se ve más fácil de instalar, pero es como un beneficio más corto. Pero lamentablemente, una cosa que luchamos es que se privilegia el tema de ocupar materiales no combustibles. Pero hoy día la normativa no lo impide, o tampoco obliga a minimizarlo. Pero sería bueno que ocuparan eso. Ok. Ya. Ya, pregunta. Ya, lo que me pregunta es que, siendo un tema de entretecho, ¿dónde me conviene instalar la lana, si lana de vidrio o lana mineral, para el mismo espesor? Sí, pues a mi parecer, sobre todo por la casa antigua, en el sueño del pibe es que yo agarro el rollo de lana de la tiro y se instala solo.
No. Hay un montón de palos cruzados y hay que cortar todo. Pero si bien no puedo hacer eso, la lana de vidrio en rollo me permite cubrir más superficies y hacer entrecapas. La lana mineral, como es de 1,20 por 50, voy a tener que cortar cuadrículas. Entonces ese cuadradito más chico me va a ser más difícil de pasar, por ejemplo, por encima de una cercha. Entonces como que en eso, por practicidad, si bien no puedo hacer este sueño de que tirarla, que se sale sola, me permite una versatilidad mejor. Es que están diseñadas para tener el mismo R. Sí, están diseñadas para tener el mismo R los productos, por ejemplo, que se venden en Sodimac. No, todos dicen que la leyenda urbana es que es como hilo curado. No, la gracia es que el vidrio me permite generar fibra y de hecho lo que, entre comillas, pica es el aglomerante que permite que las fibras queden en el mismo lugar. Es la base de una roca o una vidrio que se funde, pero no es que tenga eso. Sí, sí. La lana mineral es mucho más cara. Sí. Por eso que ha entrado al nicho de la lana de vidrio que es más eficiente. La última creo que antes que me echen. Ah. Ya, no, a ver. Ya, la pregunta de los ratones y todo. No sé si es mito urbano, yo voy a decir por otro lado, no voy a hablar de la lana, pero la naturaleza es muy sabia y los ratones tienen una cierta cultura, entonces, perdón, todos vamos para allá, así que lo que hacen los ratones es que mandan al más viejito adelante. Entonces, si el viejito llega allá y se encuentra con poliestireno, vulgo Ailapol plumavit, el gallo empieza y el poliestireno suena como hueso, moliendo. Entonces, ¿qué hace mi compadre? Entonces vuelve el viejito, gordito, con todas las bolitas de poliestireno. Entonces, ¿qué dicen? Para allá porque te volvió vivo y gordito. Si se llega a encontrar esto, por eso son dosis por tamaño de animal, de todo. Si se encuentra una lana y tiende a comerla, por la dosis que va a comer, el ratón se va a morir y no va a volver. Entonces los ratones, no volvió, no vamos para allá. Es eso, es un tema de naturaleza frente a eso. Pero por eso digo, pero no se asusten la cuestión, porque una dosis de un ratón así, con lo que está acá. Piensen que para que sea un poco molesto el tema de lana, tengo que una caja de zapatos acá, sacudir lana y meterla en la cabeza así como casco. O sea, tiene que ser una dosis muy alta para que tenga un tema que lo establece el decreto 594 de la salud, que es cuánta es la dosis máxima que se puede exponer en temas de fibra. Que lo que quiere decir que sea en un espacio ventilado y consideración de esa forma. Es una dosis muy grande que tiene que ser con eso. Pero esa es la razón. Por eso digo, no vuelve. Por eso. Si conmigo no vuelve. Entonces los gallos ya no van para allá, eso. Es un tema más de naturaleza, pero pasa eso. Dígame. En general, si está bien instalada y la techumbre y todos estos elementos están bien construidos, debería ser la vida de la edificación. En general los problemas son por entrada de mucho polvo o goteras que pueden aplanar. Si se aplana la lana, pierde espesor, como la fórmula. Si se altera el espesor, se altera la resistencia térmica. Entonces, lo ideal es cambiarlo. Pero ahí pueden ver que digo, puede ser una zona, cambiar el cuadradito donde hubo la gotera y se acabó. O si hubo un tema ya, si una vivienda antigua que por peso de polvo que empezó a caer, todo, empezó a aplastar la lana, es conveniente revisar todo. Sí, si no, no va a jugar en contra. Si no, no en vez de sacarla. Pero es difícil. O sea, si yo quisiera evitar los puentes térmicos, punto uno, tengo que colocar la menor punto de contactos de colgar el cielo. O sea, punto uno, no podría instalar la placa de cielo directo a la cercha. Tendría que colocar postes hacia abajo que sostuvieran la lana y desde ahí hacer el continuo para cortar que los puentes térmicos fueran solo los postes y no el elemento continuo de la cercha. Entonces hay formas de ir minimizando. Puente térmico siempre es el punto más débil térmicamente. Entonces siempre va a haber puente térmico. Entonces la idea es minimizarlo, que sea lo menor posible. Entonces si yo quisiera hacer eso, claro, no puedo hacer placa directo a la cercha, sino que hacer un elemento colgante de la estructura, colocar la lana y ahí minimizo eso. Eso.
Gracias, jóvenes, por las preguntas, el interés, y que muchas gracias. En el caso solamente de la aislación independiente.